Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este estudio del libro de Proverbios. Les comentaba aquí a mis hermanos presentes que nos quedamos la semana pasada estudiando un tema que se tituló El sabio y el necio. Si bien esta sería como la segunda parte, de todos modos le puse por título Maldito orgullo. Y ahorita van a ver por qué. Entonces no estoy queriendo ser amarillista en lo absoluto, simplemente el orgullo sí trae maldición y es un poco o un mucho lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero primero recapitulemos un poquito lo que vimos la semana pasada y de ahí nos seguimos. Estamos estudiando el versículo 15 y 16 de Proverbios capítulo 14, Proverbios 14, versos 15 y 16. ¿Ya están ahí conmigo? Vamos a releerlos. Dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Estuvimos viendo la semana pasada cómo el simple todo lo cree. El simple se refiere a un grupo de adolescentes, de jóvenes o también de gente pues con poca experiencia en cuanto a la palabra que se van en banda. Vemos este ejemplo de los simples en Proverbios capítulo 1, ¿no? ¿Se acuerdan de que los proverbios de Salomón, para dar sagacidad al simple y a los jóvenes entendimiento y todo esto, se refiere a este mismo grupo? Entonces el simple todo lo cree. ¿Qué es todo? Pues que todo, se tragan lo que sea, la corriente de este mundo les vende lo que sea y tristemente se lo creen. Eso estuvo el pastor David de la Cruz explicando profundamente y vimos consecuencias que tiene el creerse lo que sea. Una, que pueden ser ocasión de caer estas mentiras que Satanás ofrece, y hay de dos: que no las comamos por simple y sencilla ignorancia o por recochino orgullo, que me creo más a mí que a lo que Dios dice. Hoy vamos a ver un poquito más sobre el orgullo, pero también por ignorancia hay gente que se va en banda. Hay malos maestros perversos de la palabra, gente que pervierte la doctrina, y es nuestra obligación, y de eso también vamos a hablar el día de hoy, el darnos cuenta si lo que me están diciendo es verdad o es mentira. Se pare quien se pare aquí. Todo lo que nos prediquen, tenemos la obligación como cristianos de filtrarlo con la Biblia. ¿Para qué? Para que no me vendan gato por liebre y para que no me empiecen a enseñar algo que esté torcido. Porque si yo me voy con la mentira del enemigo, me pueden marear en corto. Una vez hice un ejemplo con los jóvenes y en un estudio yo creo que me eché como unos 30 minutos dándoles pura herejía. A propósito. Pero pura herejía. Les inventé del evangelio de la prosperidad y todo. Les inventé literalmente versículos que me los saqué de la manga. Y no, miren, yo se los leo y les dije una así, pero pura tarugada. Y mi intención, yo dije, voy a durar 3 minutos y me va a callar alguien, ¿no? Para mi sorpresa, llevaba yo media hora inventando tarugadas y eso. Sí, no, pues sí. Hasta tomaron nota. Hasta que me desesperé y les dije, no, dense cuenta, les estoy diciendo pura tontería. ¿Por qué se lo tragan así nada más? Fíltrenlo. Nada de lo que les he dicho es bíblico, al contrario. Les dije, entonces tachen todo lo que hayan apuntado la última media hora porque fue pura herejía. Le dije, pero ¿cómo es posible que nadie se tomara el tiempo de, a ver, eso sí viene en la Biblia siquiera? Y menos cuando les estoy diciendo pura tarugada. Entonces, para mi sorpresa, se fueron en banda. ¿Por qué? Pues quiero pensar, así viéndolo muy objetivamente, que porque saben que normalmente pues no les predico herejías, ¿no? O no tantas. Pero aquí se fueron en banda. Entonces, te predique quien te predique, tú y yo tenemos la responsabilidad para con el Señor de filtrar lo que estoy aprendiendo por medio de la palabra. Y esto no es pecado. Ahora, tampoco se trata de estarle buscando un error al que predica de, se equivocó, esa palabra la dijo mal. Tampoco se trata de eso. Se trata de que examinemos todo, retengamos lo bueno, pero sí que podamos discernir si se me está dando una doctrina, una enseñanza saludable o no. Entonces, hablamos la semana pasada sobre que puede ser ocasión de caer cuando uno se traga
todo lo que el mundo ofrece o todo lo que cualquier maestro ofrece. Puede ser motivo de perdición cuando nos creemos las mentiras del enemigo. Y también vimos el contraste con el prudente que mira, que examina bien sus pasos, que como decimos en México, no da paso sin guarache. O sea, te asomas, ves, sí, sí está bien para allá, sí, no, voy, ¿no? Que es lo que alguien prudente debe hacer. Estuvo el ejemplo de Nehemías, que creo que lo alcanzaron a observar, de Nehemías que lo querían engañar, lo querían hacer caer, pero dice la palabra, el abusado ve el peligro y se esconde. Escápate como gacela del lazo del cazador, con sabiduría harás la guerra. Entonces lo llamaban, oye, queremos platicar contigo. Ándale, pues quieren platicar conmigo, lo querían matar. Entonces 4 veces lo citaron de, ven, vamos a hablar. No, estoy bien, fíjate que estoy ocupado. Vente, vamos a hablar y todo. Me acuerdo una vez que llegué a la casa de la que era mi novia, ahora mi esposa. Y llegué y un vecino suyo llega y me dice, no les puedo decir exactamente cómo me dijo, pero en esencia, traducido a más decente, me dijo, pues la verdad no me gusta que te vengas a parar por aquí. Yo le contesté, pues la verdad poco me interesa tu opinión y voy a venir aquí cuando se me antoje porque qué a ti, no estoy yendo a tu casa, estoy yendo a la de ella, ¿no? Pero llegó con sus amigos y me dijeron justo, vamos a platicar al parque. Y yo, no, fíjate que no, así que tú digas, qué ganas tengo de ir a platicar contigo y tus 5 amigos al parque. No, yo creo que me voy a quedar aquí y no, porque pues era muy obvio. Pero imagínate si alguien se va con un engaño así de fácil y pues vamos, pues va a regresar con el ojo morado si bien le fue, ¿no? Eso mismo pasa espiritualmente. Si alguien te quiere reconvenir algo o te quiere llevar algo que no conviene, tú necesitas ser abusado, tú necesitas ser entendido. Ahora, entendiendo que eso es en esencia un poco lo que vieron la semana pasada, vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy. Yo les voy a suplicar que me acompañen a 1 de Juan 4, capítulo 4, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Los espero para que por favor lo leamos juntos, este es importante. 1 de Juan 4.1, no a confundir con los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esto es 1 de Juan. Sí, porque luego, no, eso no dice. No, es 1 de Juan. Ya lo tienen, casi al final de sus Biblias, ahí entre Génesis y mapas, ahí tienen 1 de Juan. ¿Ya están? Dice, amados, ¿qué? No creáis a todo qué, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, entiéndase que estos falsos profetas van acompañados de falsos espíritus, de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios. Entonces hay mucho falso profeta en el mundo. Los ves de volada si abres los ojos y filtras con la Biblia. ¿Por qué? Porque precisamente te llegan con doctrinas de la turbo hiper mega prosperidad, porque lo que dicen se parece mucho sobre la línea de saca dinero de tu bolsa y ponlo en la mía y cosas por el estilo que para alguien abusado es de volada. No. Oye, cuando te dicen, no, mira, yo te vendo que pares de sufrir, pues la Biblia más bien dice sufre penalidades como buen soldado, ¿no? Entonces cuando alguien te quiere vender astillitas de la cruz, que si juntáramos todas esas astillitas construimos un ferrocarril, pues uno debiera ser abusado, ¿no? Cuando te vendo la foto del mando, o sea, todo lo que sea mercado del evangelio, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede estar bien torcido. Entonces examinémoslo todo, retengamos lo buenos, pero no le creas a todo espíritu. Ahora, ¿hay a poco a mí como cristiano me va a hablar otro espíritu, un espíritu maligno? La respuesta es sí. Vamos a ver un ejemplo que conocemos. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, le dijo, ¿tú quién dices que soy? Pedro, ¿qué le contestó? ¿Sabes que tú eres el Mesías? Tú eres el Mesías. Y le dice, mira, no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu. Pero en el mismo capítulo, en el mismo contexto,
Después Jesús les dijo lo que le era necesario padecer y que iba a morir y que iba a resucitar. Pero cuando les dijo que iba a morir, Pedro se le acerca y le dice: no, ¿cómo crees? No, mira, mejor escápate y todo. Y Jesús lo voltea a ver y ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Oye, pero le acababa de hablar el Espíritu. Sí, pero después le habló algo que no fue el Espíritu. Y se lo compró. Y empezó a hablar algo que era influenciado por Satanás. Que era: no, Jesús, no cumplas tu misión, mira, mejor haz esto. Oye, estaba establecido lo que Jesús iba a tener que padecer. Entonces, cuando a ti y a mí Satanás nos quiere vender algo que suena bonito, aguas. ¿Por qué? Hay dos voces que se parecen mucho y son diferentes. Creo que se los expliqué hace poco. Una es la voz del Espíritu Santo y otra es una que pretende parecerse a la del Espíritu Santo, pero busca exaltar al hombre. ¿Ok? Ojo con eso. También esta que se parece busca condenación. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si alguien comete un pecado, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer? Te va a redarguir de pecado, correcto. Entonces te va a decir: esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Hasta qué punto? Hasta que te arrepientes, correcto. Entonces el Espíritu Santo te redarguye de pecado. ¿Para qué? Para llevarte al arrepentimiento. Tú te arrepientes, Dios echa al fondo del mar tus pecados, no se acuerda más de ellos. ¿Tú crees que es el Espíritu Santo, una vez que ya te arrepentiste, que te sigue diciendo: tú hiciste esto, mírate, eres una basura, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto? Eso ya no es el Espíritu Santo. Entonces, antes de que te arrepientes, Espíritu Santo, te equivocaste, arrepiéntete, te redarguye de pecado. Pero una vez que ya te arrepentiste, hay una voz que se parece, que también te dice: te equivocaste, pero que ya no tiene un objetivo de edificar. Más bien su objetivo es destruirte por completo, su objetivo es aislarte de Dios, su objetivo es que te sientas cucaracha aplastada y que te apartes de Dios o te sientas indigno o todas estas cosas. Entonces se parece a la voz del Espíritu Santo que te dice: te equivocaste, pero lo hace con un objetivo 100% distinto. Ahora recordemos, y lo vieron parte la semana pasada, que Satanás usa mitad verdad, mitad mentira. Por eso funciona, porque te suena. No, pues sí me suena lógico. Entonces, como suena parcialmente lógico, porque algo de verdad sí tiene, entonces uno se ve en banda. Entonces tenemos que tener cuidado de que no le creamos a todo espíritu y a toda voz de espíritus que te hablen. Entonces puede ser que esté oyendo algo que no es el Espíritu Santo. La respuesta es sí. ¿Cómo le hago entonces para saber si es el Espíritu Santo o no? Pues tenemos la ventaja enorme de que tenemos la palabra de Dios y que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Dios no se contradice a sí mismo. Entonces, si siento que un espíritu me dice algo que va en contra de lo que dice la palabra, error. Eso no es el Espíritu Santo, porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Entonces, siento que el Espíritu me dijo que mintiera. No lo creo. Siento que el Espíritu me dijo que yo le dijera a fulanita que Dios me dijo que se case conmigo. Ándale pues. Ese es el más famoso engaño, que ese ni el espíritu es, ese es más la carne de uno, ¿no? Que llegan y ¿qué crees? Que Dios me mostró que tú eres la mujer de Dios para mí. Bueno, no hay gente que se la cree. Y ahí tienes a chavas y ¿por qué sales con él? Pues es que me dijo que Dios le dijo. Y tú así, ¿y Dios te dijo a ti, mija? Pues no, pero Dios le dijo. No, aquí la cosa no es así. ¿Sabes qué? Que Dios te diga a ti, ponlo a prueba. Entonces, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo pruebo si el espíritu es de Dios? De entrada, no va a contradecir la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo del profeta, que se le indicó con todas sus letras en el libro de Reyes que no se quedara a comer y a beber en un lugar en específico. Una vez que se le ordenó eso,
el rey le dijo, no, quédate a comer y beber. Y él dijo, no, porque Dios me dijo que no me puedo quedar aquí a comer y a beber, me tengo que ir. Ya se estaba yendo. Y otro profeta preguntó por él, oye, ¿para dónde se fue? No, pues se fue para allá. Y manda a sus hijos por él y lo traen. Y él, ¿qué onda? Te quiero invitar a comer. Y le dice, no, porque Dios me dijo que no me quedara a comer y a beber. Y le dijo, pero ¿qué crees? Que Dios a mí también me habla. Y un ángel me dijo a mí que te dijera a ti que sí te quedaras a comer y a beber. Dicen que cuando hay una orden y una contraorden se crea desorden, ¿no? ¿Por qué? Oye, si Dios quería algo diferente, pues Dios le hubiera dicho. Entonces, como le hizo caso al que no, fíjate que más bien yo digo que... Y le hizo caso a eso en lugar de a lo que Dios ya le había dicho, entonces este hombre falleció. Y camino de regreso a su pueblo se murió a medio camino. ¿Por qué? Por no obedecer a lo que Dios ya le había indicado. Entonces tú y yo somos expuestos continuamente a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y es de llamar la atención que es bien fácil que nos desviemos si no prestamos atención a lo que dice la Santa Escritura y no ponemos a prueba lo que estoy oyendo. Porque hay cosas que parece que te las dijo el Espíritu Santo, pero si son para exaltar al hombre y entre esos a nosotros mismos, aguas, puede no ser el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me dijo que yo voy a conquistar naciones. Aguas, tal vez no es el Espíritu Santo. Porque si la línea va sobre exaltarte a ti, aguas. El Espíritu Santo me dijo que solo yo puedo arreglar los problemas de la iglesia. Ándale pues, aguas. Porque entonces es exaltar al hombre y no a Dios. Juan pasa de la importancia del amor a la importancia de creer en la verdad de Dios cuando les dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia contiene advertencias severas en contra de falsas doctrinas. Desde la tentación de Eva, Satanás ha procurado distorsionar y negar la palabra de Dios, ir en contra de ella. Satanás es la fuente que se esconde detrás de todos estos falsos profetas, falsos maestros que buscan distorsionar y corromper la palabra de Dios. Una falsa doctrina es una falsa enseñanza. Juan presenta pruebas doctrinales para determinar qué es verdad y qué es error, así como para distinguir a los falsos maestros de los verdaderos. Ahora, la mención del Espíritu Santo en 1 de Juan 3:24 hace que Juan informe a los que leemos estas palabras de la existencia de otros espíritus o de demonios que producen profetas y maestros falsos para propagar o para promover precisamente una falsa doctrina. Entonces, detrás de falsos maestros, detrás de falsas doctrinas, ¿quién está titereteando el asunto? Satanás. Y entonces busca enseñarte algo, pero con un poquito que lo corrompa, ya nos fuimos. Entonces desde Eva, y lo veían la semana pasada, le vende parte de la verdad. No, mira, lo que va a pasar es que vas a conocer el bien y el mal. Esa parte era cierta, pero traía muerte, traía destrucción el hacerlo. Entonces se les ocurre desobedecer y ahí están las consecuencias. Como cristianos debemos de tener un sano escepticismo frente a cualquier enseñanza. ¿En qué sentido? No significa que no me lo dices, no te lo creo. No, significa, a ver, lo que me están diciendo, ¿hace sentido de acuerdo a la palabra de Dios o no? Hay congregaciones donde lamentablemente se pierde no solo el pastor, sino todas las ovejas, porque a uno o al pastor se le ocurrió seguir una doctrina falsa. Lamentablemente, conozco ejemplos de iglesias que en algún punto seguían la verdad, pero se empezaron a confundir. Y muchas veces fue su estudio el que los volvió locos, porque empezaron a estudiar otras cosas que no fueran la palabra. Entonces empezaron con la palabra de Dios. Dices, vamos bien. De ahí se fueron a raíces hebreas. Dices, ok, vamos bien. De ahí se metió una numerología. Dices, aguas, filtralo todo con la Biblia, pero de ahí se pasaron a la Kabbalah, que es con todas sus letras el estudio de cosas ocultas.
Y la palabra de Dios dice que hay cosas que no son ocultas, que no nos toca rascarle, que no nos toca averiguarle, que simple y sencillamente no, porque no las vamos a comprender o porque el que te las va a querer enseñar es Satanás. Entonces hay cosas que no nos toca. Oye, pero en la Biblia yo veo que Saúl sí consultó a Samuel y estaba muerto, voy a rascarle. No, la palabra te advierte, no lo hagas, no se vale, no. Oye, pero pues a ver, vamos a ver cómo le hicieron. No, lo que vas a consultar van a ser demonios. Pero ahí sí consultó, ahí, pero dice que no se haga. Entonces, si en nuestra curiosidad cristiana queremos llegar a algo que ya no es la palabra de Dios, aguas. Porque es bien fácil perderse con una falsa enseñanza, con una falsa doctrina. ¿Qué tengo que hacer entonces? Filtrar a través de la palabra de Dios. Y lo bueno es el sustento que tiene la palabra de Dios, porque tampoco te estamos pidiendo que te creas un cuento de Disney. Busca el respaldo que tiene la palabra de Dios, que la llevan tratando de destruir siglos ya y no lo logran ni lo lograrán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y comprobados sus relatos históricamente. Entonces, por más que la tratan de destruir, no pueden. La tratan de destruir científicamente. Y de ahí la expresión de un poco de ciencia te hace ateo. Un mucho de ciencia te vuelve a ser cristiano o te vuelve a ser creyente. Porque te das cuenta de lo impresionante que es Dios. Los cristianos que damos deben de ser como creyentes escépticos en cierta medida, a no comerse así nada más todo lo que se les ofrece. Todos nosotros tenemos que ser como aquellos cristianos de Berea, que todo lo filtraban así, vamos a ver qué nos están diciendo. Y llegaban los apóstoles, y qué bueno que seas apóstol, pero a ver si hace sentido lo que me estás diciendo de acuerdo a la palabra. No de acuerdo a si me cae bien o si me cae mal, de acuerdo a la palabra, porque la palabra de Dios nos va a confrontar. Entonces hay veces que no me va a gustar nada lo que me dijeron, pero va a ser bíblico, ¿ok? Porque la palabra también nos confronta. Los cristianos de Berea estudiaron con detenimiento las palabras y examinaron las escrituras con cuidado de determinar si lo que escuchaban era verdad o era mentira o era un error. Esta palabra probad, que leímos en Juan, de sino probad los espíritus, corresponde al término usado en la metalurgia. Es como determinan la pureza o el valor de los metales. Así dice que probemos la palabra, que probemos los espíritus para ver si son ciertos o no, para ver si son espíritus de Dios o si no lo son. Los espíritus, muchos, vienen simplemente acompañando a falsos profetas. Al mencionar espíritus y falsos profetas en una sola frase, Juan recuerda o nos recuerda que detrás de maestros humanos propagando estas doctrinas falsas hay demonios inspirados por Satanás. ¿Ok? Ahora, te decía que hay iglesias que tristemente se han extraviado por no concentrarse en la palabra de Dios. Entonces aquí hay una advertencia. ¿A qué? A que nunca, por ninguna razón, esté por arriba de la palabra la persona. Es que a yo le creo todo lo que me diga. Error. Entonces puede ser que nos predique perfecto la palabra y una vez le falló. Pues entonces esa vez lo que diga la palabra. No me tengo que ir con, no, es que esta persona es infalible. No, nadie somos infalibles. Entonces, todo lo que te digamos, quien te lo diga, fíltralo con la palabra de Dios. Nunca una persona tiene que pesar más que lo que dice la palabra de Dios. Y admitamos una sola norma, la que tenían estos de Berea, que es, no me voy a creer nada, ni siquiera la palabra de un apóstol, si no está confirmada por la Escritura. Pero soy el apóstol fulanito de Abraham. Sí, pero lo que me estás diciendo no está en la palabra. Perdóname, pero serás muy apóstol. No te creo. Y con todo el dolor de mi corazón te digo, conozco a muchísimos apóstoles. Oye, ¿que ya no hay? De acuerdo a la palabra tiene que haber. Pero hay muchísimo falso. Muchísimo. Entonces esos que llegan y te dicen, Dios me está mostrando que tú vas a predicar a las naciones. Dices, no puedo ni con Tlanepantla. Y ya me andas queriendo mandar a las naciones.
Entonces, espérame, o sea, que Dios me diga y luego vemos. Entonces, primero lo que diga la santa palabra de Dios. Hay que pedir sabiduría a Dios y hay que regirnos de acuerdo a la norma divina. Necesitamos poner nuestros sentimientos de lado y bajo la dirección de un sano juicio. Este cuidado que tenemos que tener tú y yo va a dar a notar que somos cristianos en orden, cuidadosos de lo que recibimos, que tenemos cuidado de lo que nos alimentamos. Te voy a poner un ejemplo. Alguien cuando es pequeñito es alimentado por su mamá, ¿estamos de acuerdo? Llega un punto en el que confías en la comida que te está dando tu mamá, ¿no? Porque sabes que es tu mamá, te procura bien. ¿Pero alguna vez les llegaron a dar leche pasada? A mí sí. Y no era que mi mamá me procurara mal, fue simplemente que pues, no le contó bien a los días ese día, ¿no? O pues, una vez se fue la luz del refri y bye, ¿no? Entonces, pues yo bien confiado le di el trago, no, pues ya te imaginarás, ¿no? Ya hasta grumitos tenía, ya estuvo feo. Entonces de ahí, muy mi mami, la quiero mucho, pero cada que me serví un cereal yo... ¿Está bien? ¿Por qué? Dices, no me vuelve a pasar, ¿no? Ya me fui en banda. ¿Y que la persona te decía mal? No, pero le puede llegar a fallar. Entonces, todos los que estamos aquí exponiendo la palabra, esperamos no darte leche podrida. Tratamos de estudiarla diligentemente para no darte basura, para no darte una mala o insana doctrina. Pero nos puede llegar a fallar. Si nos falla, tu obligación es la de, está como que le falló. No descalificas de primera vez a la persona. Si te da leche podrida todo el mes, pues ahí sí ya empiezas a buscar comer en otro lado, ¿no? Pero necesitamos tener este cuidado. Ahora acompáñenme por favor a Hechos capítulo 17, versículos 10 y 12. Vamos a ver precisamente este ejemplo de estos cristianos de Berea y cómo le hacían, porque no eran groseros en su análisis, simplemente lo filtraban. O sea, era de, qué bueno lo que me estás diciendo. Sí está en la palabra, ok. Se dejaban exhortar nada más, no se dejaban engañar. Hechos 17, versículos 10 al 12. ¿Ya lo tienen? Leemos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Cabe destacar, o sea, estaban llegando los apóstoles. ¿Me explico? De los 12. Y estos eran, dice, más nobles, no más criticones, no más chismosos, no más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. No fue de, pues tú qué tienes que decirme. No, tampoco entraron en ese punto. Eran nobles, recibían la palabra con toda solicitud, pero fíjate lo que dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces lo recibo noblemente, recibo la exhortación, amén. Pero sí voy a escudriñar a ver que sí sea así y que no me vendan gato por liebre. Amén. Ok. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora, mujeres que están presentes. Acaba de ser el 8M y la marcha. Me voy a ir con mucho cuidadito aquí. Pero no se trata ni para ustedes ni para nosotros de lo que nos suene bonito. Se trata de lo que diga la santa palabra de Dios. Porque conocemos tristemente a mujeres cristianas, mujeres creyentes, que se van con lo que suena bonito. Que se van con lo que... No, a mí me hace sentido esto. Cuando no es lo que dice la palabra de Dios. Hombres, misma. No es lo que nos suene bonito. Es lo que dice la santa palabra de Dios, y la confianza que podemos tener tanto hombres como mujeres es que tenemos el mismo valor delante de los ojos del Señor, porque como a coherederas de la gracia. Una coheredera es una heredera a la par, no es una heredera debajo de.
Entonces, ¿tienen el mismo valor las damas que los caballeros? Por supuesto que sí. ¿Tienen distinta función? La respuesta es sí. Bíblicamente Dios puso al hombre como cabeza del hogar. La respuesta es sí. Entonces, es que no me hace sentido. No te pelees conmigo. Búscale con la palabra. Pero no queramos torcer lo que dice la palabra de Dios. No, es que yo pienso que se quería referir a... No. No queramos interpretar a nuestra manera la palabra de Dios, ni a la de uno, ni a la del otro. Papelito habla y tenemos información suficiente en la palabra de Dios como para saber cuáles son los roles del hombre, cuáles son los roles de la mujer y como para dejar de jugarle al vivo con Dios. ¿Por qué? Por supuesto que queremos que se respete a las damas. Por supuesto que anhelamos la seguridad de las mujeres. Es cierto que reciben más violencia por el simple hecho de ser mujeres. Sí, en muchos casos sí. Y cualquier hombre sensato lo puede reconocer porque yo me subo al camión y nadie me voltea a ver las nachas porque ni tengo. Pero una dama se sube y todos podemos ver a los demás varones. Esos no son varones, eso es otra cosa. Pero es cierto, queremos que eso se termine. Por supuesto queremos que eso se termine. Pero no por eso vamos a torcer lo que dice la palabra de Dios. Vámonos con lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que tengamos mucho cuidado, porque ahí tienes a cristianas apoyando la agenda que llevan estas mujeres, pero dentro de esa agenda está el aborto, que es asesinato. Y vamos a decirlo con todas sus letras, es asesinato. No es que es el derecho de mi cuerpo y el derecho del cuerpo de la criatura, ¿qué? Es mi decisión. ¿Y dónde queda la decisión de la criatura? Es que para traerlo a este mundo miserable. Y esa es nuestra decisión, eso es hacer la de Dios. Si no es como, bueno, entonces a todos los que viven miserablemente vamos a ir y matarlos, ¿verdad? Pues no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Porque mi embrión vieron tus ojos. Desde antes de la fundación del mundo te conocí. Entonces cada criatura, cada bebé es planeado por Dios. No es cierto, soy producto de una noche de pasión. Pues con todo y esa noche de pasión, Dios te conoció. Y Dios sabía tu valor. Y Dios sabía que ibas a nacer. Y cuando alguien termina con eso, eso es homicidio. ¿Qué buscamos entonces? ¿Que arresten a todos? No. Buscamos que se obedezca la santa palabra de Dios. Amén. Amén. Ok. Entonces, es lo que Dios diga. Filtremos las cosas, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas son así. Es que esto me suena bonito, no es de que me suene bonito, me suene feo. Es escudriño las escrituras, las estudio y veo que las cosas ciertamente sean así. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay una arrogancia que todos o en la que todos podemos llegar a caer, que es natural en el ser humano cuando no consideramos las cosas de Dios. Esta arrogancia nos dice que yo tengo razón y Dios no. Y tenemos ejemplos en la Biblia de gente arrogante, de gente que una vez que Dios la confrontó, de todos modos dijo, no te creo. Y obviamente se enfrentaron a las consecuencias de eso, pero hay gente así, arrogante, hay gente necia, hay gente que contiende en contra de Dios. Y los ves y cada vez son más descarados en ese aspecto. ¿Por qué contienden contra Dios? Les hablas de Dios y ya insultan a Dios y tú así de, le va a caer un rayo. Y a veces no llega el rayo cuando quieres. Pero créeme, meterse con Dios es una locura. ¿Qué le toca hacer al sabio? Temer. Proverbios capítulo 14, versículo 16, nuestro pasaje base, dice, el sabio teme y se aparta del mal. ¿Por qué crees que teme? Teme a estar separado de Dios. Teme a Dios no por lo que Dios le puede hacer. Teme a Dios por lo que puede pasar si se aleja uno de Él. Teme a Dios por el hecho de yo sé lo que es una vida sin Dios. Entonces, en este temor de Dios hay sabiduría. No es por cobardes que tememos a Dios, no es de, ay, pues yo ni le tengo miedo, a ver si muy gallo Dios. No, es por sabiduría para que te apartes del mal. Y te quiero dar otro ejemplo. Tu servidor vivo muy cerca de acá. Y ubican la glorieta de los bastones. ¿Qué fue?
La semana pasada, el día sábado, veníamos llegando a su casa, ya sábado, viernes, no me acuerdo qué día fue, y a 3 carros de nosotros nada más oímos ¡pla, pla, pla! Y se mataron. Estábamos a 3 carros, vimos las detonaciones a 3 carros. Su servidor soy peleador, entonces me las doy de bien acá para echarme un tiro. Pero soy peleador, no soy de acero. Y no es que le tenga miedo a las pistolas, le tengo miedo a los hoyos que hacen. Entonces no le tengo miedo a las balas, le tengo miedo a los hoyos que hacen. Entonces, inmediatamente le dije a mi esposita, agáchate. Y me di la vuelta en U y me fui. ¿Por qué? Porque de tonto te vas a quedar averiguando, a ver qué pasó, quién le tiró aquí, ¿no? O sea, ¿por qué? Sería una tontería, estamos de acuerdo. Quiero pensar que esa es una obvia, ¿no? Sin embargo, de todos los carros que estábamos ahí, solo como 2 carros nos dimos la vuelta, los otros ahí se quedaron de curiosos. No solo eso, salieron los de la taquería de la esquina y ¿qué está pasando? Y yo así de... ¡Vete! Ya después mi esposita hizo lo que toda señora hace y se metió a los grupos de la colonia y averiguó qué pasó, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esa misma reacción de huir o de quedarse y entremeterse a ver qué pasó, se tiene espiritualmente. Y los necios, los insensatos, muestran esta insolencia y esta confiadez de entremeterse y meterse pues en lo que no les toca. ¿Ok? Entonces aquí vemos 2 actitudes diferentes en el versículo 16. Por un lado se presenta la actitud del sabio o el prudente, que ¿qué es lo que hace? Se aparta, corre frente al mal, que se define este mal como calamidad, miseria, herida, aflicción. Entonces el sabio teme, un término que muestra una fe y reverencia hacia Dios, ¿ok? Por esa razón se aparta del mal, ¿ok? El temor de Dios, parte de eso y lo define así la Biblia, es aborrecer el mal, ¿ok? Por otra parte el necio o indiferente se hace arrogante y según, si lo lees en el texto hebreo, o sea, cuando dice esta palabra necio en el texto hebreo, es entremetido. Eso significa. Si lo lees en griego, es confiado. Es arrogante en hebreo, entremetido en griego y en ambos significa también confiado. Va de nuez. En hebreo es arrogante. Esta persona necia es alguien arrogante, que se hace arrogante. En el texto griego es alguien entremetido y es alguien confiado. Esta misma palabra necio en ambos textos, ¿ok? Entonces se hace arrogante. ¿Por qué? Porque en lugar de temer, como vimos que hacen los sabios, es entremetido, se mete y en lugar de evitar el mal, se entremete en eso, se alía con eso, busca eso. En Proverbios 4:16 dice que no duermen si no han hecho mal. O sea, se meten en eso, les interesa eso. ¿Conoces a gente que a fuerza quiere hacer las cosas torcidas? Dices, amantes de lo ajeno, pero con ganas. Y les va mal, y les vuelve a ir mal, y luego tratan por otro lado, y les vuelve a ir mal, y luego tratan por otro lado, y les vuelve a ir mal. Y dices, ¿qué te tiene que pasar para que te des cuenta? Entremetiéndote en las cosas satánicas, en las cosas que están mal. Y son los que les decimos en México, los nunca entiendas, porque ya les pasó de todo. ¿Por qué? Porque el pecado se cosecha. Entonces, no, pues queriendo robarse los exámenes de la escuela y ya se metieron en un problemón. Después, no, pues queriendo vender sustancias ilícitas, ya se metieron en un problemón. Después, no, pues queriendo conseguir mujeres de dudosa procedencia y ya se metieron en un problemón. Y dices, ¿qué te tiene que pasar? Pues es que se entremeten en lo malo. Es que en lugar de ver la maldad y huir y tener temor de Dios y apartarte de eso, se entremeten o piensan que no les va a pasar nada. ¿Sabes cuál es el problema? Muchos venimos de ahí y muchos siguen ahí.
Es una conducta constante la del joven arrogante que piensa que le va a ganar al sistema. Pues al sistema porque le ganes, a Dios no. No, a mí no me van a cachar nunca. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tú y yo podemos echarnos a correr de lo que está mal o formar parte de eso. ¿Qué pasa cuando a veces te digo, se piensa que es poco varonil el temor, pero se observa la terrible consecuencia de los que no se apartan del mal? Te voy a leer un par de pasajes de lo que pasa. De entrada, Romanos 6:21, si quieres creo que lo tienes en tu hojita, si no apúntalo. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces, ¿quieres jugarle al vivo? El fin de ellas, de esas cosas, es muerte. Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Si vamos hacia arriba vemos el ceño fruncido de Dios, de esto no se hace. Pero quieres ir hacia abajo, hacia las llamas eternas, apenas me enseñó mi esposito un meme, que decía, se están quejando del calor, váyanse acostumbrando si le siguen así porque el infierno va a estar más caliente, ¿no? Entonces ya andan llorando con el calor, ¿no? Mídanle. No cabe duda que la verdadera sabiduría entonces consiste en ¿qué? Apartarse del mal. Acompáñenme por favor a Génesis 37. Aquí tenemos un ejemplo que de hecho checaron parte de él la semana pasada, pero de alguien que verdaderamente se echó a correr y hubo sabiduría ahí. Génesis 39:7 es el ejemplo de José. Y si bien la mayoría conoce la historia, quiero que por favor lo leamos juntos. Génesis 39:7, ¿ya lo tienen? Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso ojos en José, o sea, le echó el ojo, le echó la 33, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella para estar con ella? Sabemos lo que pasó más adelante, se tuvo que literal echar a correr, ella miente y lo meten a la cárcel. Oye, pero pues él estaba haciendo lo correcto. Sí, hacer lo correcto también tiene consecuencias. ¿Qué? Sí, la palabra dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. También nos dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque es alguien dispuesto a padecer algo por una causa justa. Entonces, hacer las cosas de manera justa va a costar trabajo y tú y yo lo tenemos que saber. Que sí, veo el peligro, me escondo. Veo el mal, me aparto. Pero hacer el bien tampoco le va a gustar al enemigo. Pero es respaldado por Dios. Entonces, mejor que me ataquen lo que quieran, pero yo tenga a Dios de mi lado, a que me meten las consecuencias de mi necedad. Les decía hace rato que le puse por tema a este estudio, maldito orgullo. ¿Por qué? Porque está maldito. Trae maldición el orgullo, la arrogancia, porque viene influenciada por Satanás. Y si tú y yo no le empezamos a hacer caso a Dios y le seguimos haciendo caso a lo que nuestra mentecita nos dice, en lugar de lo que diga la santa palabra de Dios, nos vamos a meter en consecuencias fuertes. El necio es obstinado y terco en su mente. Nunca teme hasta que cae. La voz de Dios es desatendida en medio del alboroto de lo que piensa, de lo que quiere, de su osadía. Se puede sentar en medio de amenazas de Dios sin alarmarse. O sea, les puedes decir con todas sus letras, hey, aguas, esto es lo que va a pasar, y se mofan de Dios. Tenemos ejemplos también de estas pasiones ciegas de gente que escucha de Dios y se mofa y hace lo que se le da a su regalada gana hacer.
Una de estas se describe en 2 Crónicas 25. Se los voy a explicar por motivo de tiempo, pero les cuento la historia. Se los voy a leer rápidamente. Dice: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Amasías era rey de Judá. Y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Les cuento un poquito cómo está la historia. Amasías era rey de Judá. Peleó, ganó las batallas que tuvo, pero de las batallas que tuvo contra los pueblos que tuvo, agarró falsos dioses y los empezó a adorar. Y entonces encendió la ira de Dios porque este hombre estaba adorando a dioses ajenos. Y Dios le dijo: ¿por qué caramba estás adorando a dioses que les acabas de ganar? Que no los defendieron, no defendieron a los pueblos que pelearon contra mí. ¿Por qué entonces estás adorando a estos dioses? Y tuvo que decir un profeta a él: ¿por qué estás haciendo esto? Y él le dijo: ¿a ti quién te puso por juez? O sea, le habló el profeta estas cosas y le puso: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿O quieres que te mate? Imagínate esta soberbia de que te están diciendo: ¿por qué te estás metiendo con Dios? Déjate de eso, cállate. ¿O quieres que te mate? Imagínate. De ahí, su próxima brillante idea fue tratar de atacar a Israel, al rey de Israel. El rey de Israel todavía le dijo: mira, le hizo una analogía como de: ¿estás chiquito? ¿Estás sope? Muy chilangueando la historia. Pero le hizo una analogía para ver: eres más pequeño. Entonces no, date tranquilo mejor, disfruta tus victorias y ahí quédate. No, que vamos a vernos las caras y todo. O sea, quería pelear. Le advirtieron: no lo hagas, te va a ir mal. Pues de todos modos se levantó, se puso en orden de batalla y perdió horrible. Y lo terminaron matando. Porque se le advierte y simple y sencillamente no se le da la gana. Regresando a nuestro pasaje base, dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Otro ejemplo que tenemos de esto fue Roboam. Si se acuerdan de Roboam, hijo de David, hijo de Salomón, perdón. O sea, de la descendencia de David, hijo de Salomón. Entra al reino y le dicen: oye, tu papá puso una carga pesada sobre la gente. Entonces los ancianos le recomendaron: bájale 2 rayitas a esta carga y el pueblo se va a volver a ti y vas a poder gobernar sin problema. De ahí se juntó con sus amigotes, que no pagaban los impuestos que pagaba toda la gente, que no sabían de la carga que pagaba o con la que cargaba la gente. Y le dijeron: no, si tu papá fue rudo, tú más, demuéstrales quién manda. Y él se junta el pueblo, llegan con él para ver cuál era su veredicto y les dice: pues ¿qué creen? Que si mi papá los castigó con látigo, yo con escorpiones. Y si él puso carga, pues yo se las voy a añadir, ¿cómo la ven? ¿Qué pasó acto seguido? Dividió el reino. ¿Por qué? Por su insensatez, por su confiadez, por pensar que se la sabía. Familia, al cristiano a veces le pasa esto, que sentimos que ya no la sabemos todas. Y se nos advierte a veces: hey, cuidado, yo me la sé. Bye. Cada que alguien muestra esa necedad de ya no ser enseñable, de ya no ser discipulable, de ya no poder ser alumno porque sientes que ya te las sabes todas, aguas, porque puedes estar a punto de caer. Porque esta necedad, esta arrogancia mata. Y tú y yo podemos caer en ella bien fácil. ¿Cuándo pasa? Cuando ya no me gusto, ya no dejo que nadie me enseñe. Cuando me dicen: oye, te puedo enseñar algo, y tú: ¿qué me vas a decir a mí? O yo ya sé, o pido consejo donde me dicen lo que quiero oír. Entonces fui a consejería, me dijeron algo que no me gustó, no voy a otra consejería. ¿Por qué? Hasta que me digan lo que quiero oír. Así es alguien necio. Hay otro ejemplo.
de un rey sirio que igual se mete contra Dios, empieza a burlarse de Dios y Dios le dice: te voy a poner un gancho en la nariz y un anzuelo en la boca y te voy a regresar de donde saliste. Altanerito, porque empezó a ganar y todo y quiso ir contra Israel y Dios así de: no es como tú piensas. Gente así se mete y contiende directamente con Dios. Te voy a leer lo que dijeron o la respuesta que le dieron a este rey. Te estoy leyendo Segunda de Reyes 19, versículo 33. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿La quieren así o más difícil? ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. En el versículo 28 del mismo capítulo 19 de Segunda de Reyes dice: por tanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Eso pasa cuando alguien se aira contra Dios y su arrogancia le gana. ¿Qué necesitamos hacer tú y yo para mostrar que no somos de ese tipo de persona? Si nos equivocamos, arrepentirnos, volvernos a Dios. Y familia, tú y yo podemos caer en esta arrogancia bien fácil. ¿Cómo se ve en un cristiano? Se ve cuando Dios ya nos dijo qué hacer y simple y sencillamente no se nos ha antojado hacerle caso. Dios ya te dijo que abandones relaciones que son pecaminosas y no le queremos hacer caso. Dios ya te dijo que endereces tu manera de vivir y no le queremos hacer caso. Dios ya te dijo que perdones 300 veces y no le queremos hacer caso. Dios ya te dijo que cambies tu carácter y que trates a tu mujer como vaso más frágil y no le queremos hacer caso. Así se ve un necio y un arrogante. Y así nos hemos visto a veces. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Y si su palabra lo dice, más me vale empezarle a hacerle caso. ¿Para qué? Para que me arrepienta. Para que escuchando que estoy mal, me vuelva a Dios. Dios ya nos dijo que dejes de ver cosas que nada que ver. Y a veces no le queremos hacer caso. Damas que están presentes, Dios ya te dijo que no estés respondiendo de esa manera, que no te toca gobernar y no le queremos hacer caso. Varones que están aquí, Dios ya te dijo que provees para tu casa y a veces no le queremos hacer caso. Todas esas son necedades, todas esas son arrogancias. Ahora te estoy dando ejemplos múltiples, pero cada quien conoce los suyos. Y si estudias la palabra, no vas a tener de otra, porque la palabra nos va a confrontar sí o sí. ¿Cuál ya te dijo Dios? Para que no seamos necios y para que no caigamos en la maldición de la arrogancia, de la necedad o de que nuestro orgullo simple y sencillamente nos termine matando. ¿Qué se espera de ti y de mí como cristianos? Se espera que escudriñemos la palabra y se espera que vivamos de acuerdo a ella. ¿Me puedo equivocar? Seguro que sí, pero cuando me equivoco, el Espíritu Santo me redarguye de pecado. Se espera de mí que pueda identificar cuando me está hablando el Espíritu Santo y cuando me está hablando algo que no es el Espíritu Santo. Y se espera de mí que si me equivoqué y fui confrontado con la palabra de Dios y me di cuenta, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Se espera de mí que me arrepienta, que me vuelva al camino de Dios. Jeremías 31:18 dice: escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. ¿Qué te parece si hoy oramos para terminar volviéndonos de todo nuestro corazón a Dios?
Señor y Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias porque nos explicas la importancia de analizar, de escudriñar tu santa palabra para no dejarnos engañar por todo viento de doctrina, para que filtremos lo que se nos dice de acuerdo a lo que dice tu santa palabra. Pero Señor, no queremos ser de los necios, de los orgullosos, de los arrogantes, de los que contienden contra ti. Señor, hoy nos dejamos persuadir por ti. Nos dejamos persuadir por tu palabra. Y Señor, hoy soltamos ese orgullo para volvernos a ti, para enderezar nuestro camino de una buena vez, para no querer escoger las cosas que nos parecen bien, sino las que tú dices en tu palabra que están bien. Señor, vemos religiones que se extravían, que van en contra de lo que dice tu palabra, que profesan estudiar tu palabra y hacen lo contrario, doctrinas de demonios que mandarán a abstener casarse. Vemos en tu palabra que tú nos mandas que no nos hagamos figuras de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra y que no nos inclinemos a ellas. Vemos en tu palabra la importancia de que no se añada ni se reste del texto, Señor. Vemos que la ley ya fue dada y también la revelación ya fue dada. No se puede añadir a ella. Señor, estas cosas están en tu palabra. Y vemos como gente que profesan ser creyentes, que profesan creer en ti, que profesan que la Biblia y la palabra de Dios van en contra de. Pero Señor, hoy no nos queda más que reconocer que a veces hemos hecho lo mismo y conociendo la palabra hemos ido en contra. Hoy por arriba de ponerle el dedo a alguien, por arriba de ponerle el dedo a otra religión, por arriba de ponerle el dedo a un grupo, queremos, Señor, que tú nos muestres, por favor, en qué estamos mal y que podamos corregir nuestro camino. No queremos ser de los arrogantes, de los necios. Muéstranos dónde está el peligro para huir de él por temor a ti, para aborrecer el mal, para correr hacia el otro lado, para no entremeternos en lo que te ofende, para no involucrarnos en lo que va en contra de ti, para no prestar nuestros oídos a espíritus engañadores que buscan exaltarnos o buscan exaltar el hombre o buscan que nuestra confianza esté puesta en una persona en lugar de estar puesta en tu santo Hijo Jesucristo y en ti. Señor, perdónanos porque podemos reconocer que a veces ha pesado más nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra necedad, nuestra falta de temor de ti. Pero Señor, hoy queremos ser de los sabios, de los entendidos, de los que ven el mal y se esconden, de los que huyen de lo malo y buscan de ti. Señor, hoy nos dejamos persuadir por ti, te lo suplicamos, Señor, háblanos y perdona nuestro pecado una vez más. En tu nombre precioso Jesús oramos, amén y amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno
donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.